Ese fue el récord Guinness. A 3 grados, a 100 kilómetros del Polo Norte, y ahí nadamos 6 días. Ese fue el récord Guinness. Tu primer desafío que te autoimpusiste fue Los 5 continentes. tranqui, arrancaste tranqui. Tranqui. Mi diferencia era de hacerlo sin neopreno y después entrenamientos largos de 6 horas, 8 horas nadando para entrenar la cabeza, ¿no? Cuando llegue ese momento, 2028 por ejemplo, y veamos 2.000 nadadores del mundo entero a Argentina para nadar en un glaciar como el glaciar Perito Moreno, me voy a sentir realmente muy satisfecho. Tuviste una experiencia, ¿no? En el Canal de la Mancha. Tuve. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué pasó? Y frío. En FU creemos que todos tenemos una voz interna que nos quiere frenar. La diferencia está en qué hacemos con eso. En este podcast hablamos con personas que también la escuchan, pero no le hace caso. No son superhéroes, son como vos, solo que decidieron seguir incluso cuando era más fácil abandonar. Bueno, hoy tengo el agrado de estar sentado junto a Matías Sola. Para aquellos que no lo conocen, Matías no es una persona común. Es común, van a ver que sí, cuando hablemos es una persona común, pero no es común en el sentido de que no es ordinario, es lo que uno dice que es extraordinario. ¿Por qué? Porque hace cosas extraordinarias. Es un ultramaratonista de aguas abiertas, no le alcanza con eso y lo hace donde hace mucho frío, en glaciares, en los lugares más extremos, quizás por así decirlo. Pero lo interesante es que no es que a los 5 años ya estaba metido en una pileta de hielo allá en Rusia, sino que no, arrancó en Tucumán, donde hace mucho calor y donde no abundan mucho las piletas olímpicas, y tuvo un inicio relativamente tardío, si querés decirlo de alguna forma, en la natación, sumado a que tenía problemas respiratorios, lo cual te complicaba más todavía el deporte. Entonces no eran las condiciones ideales, pero hoy, ahora vas a contar un poquito de tu experiencia, récord Guinness, presidente de una fundación, viajas por todo el mundo haciendo esto, entonces hubo todo un avance de ser una persona común a ser una persona extraordinaria. Así que Mati, bienvenido. Gracias, Carlos. Me gustaría que le cuentes vos a la gente quién sos vos y cómo llegaste a donde estás hoy. Bueno, mi nombre es Matías Sola, mi apellido también tiene mucho que ver con el destino de mi camino, con la natación. Se fue dando así, poco a poco, desde que aprendí a nadar. Aprendí a los 21 años y la natación, ¿no?, fue marcando el rumbo del destino de mi vida hasta el día de hoy. Creo que todo lo que hago lo hago por amor y pasión por este deporte. Tanto que creé esta fundación junto a mi entrenador que se llama Nadando Argentina y donde intentamos en lo máximo posible crear espacios de inclusión social a través de la natación, experiencias únicas a través de la natación para nadadores argentinos o extranjeros, en nuestro país en general. Y nada, soy un apasionado del agua, del deporte y de la vida sana y acá estoy. Me gusta. Mati, ¿hoy cuántos años tenés? Tengo 41. 41. Y arrancaste a los 21. A los 21. Entonces se podría decir que estás en la mitad, o sea, hubo un antes y un después. Total. ¿Quién era Mati antes de los 21 y quién es Mati hoy? O sea, ¿qué cambió? Tucumano, mamá tucumana, padre salteño. Me crié toda mi vida en Salta. No sé si conocen las ciudades como Orán, al norte de Salta. Súper tecnológica. Calor extremo, súper tecnológica, muy lejos de todo y especialmente de las facilidades que uno a veces encuentra en las ciudades, en las grandes ciudades. Pero me crié ahí feliz con mis hermanos, con mis padres, siempre conectado con la naturaleza, el deporte, y eso fue algo lindo de mi niñez. Pero tenía este problema, que era asmático desde chiquito, y mi limitación ante toda actividad física tenía que ver con la respiración. No me alcanzaba el aire hasta cierto punto. Entonces, todo también fue un proceso muy largo que atravesé en mi niñez, que era la de visitar muchos médicos y pasar por un montón de pruebas y empezarme a ser amigo del famoso PAF, que me acompañó toda la vida. Y bueno, una de las recomendaciones médicas era que yo pudiese nadar para tener un desarrollo torácico, respiratorio mayor, y bueno, en estos lugares no existen piletas accesibles
que me permitían a mí poder practicar ese deporte. Así que lo hice recién a los 21 años estando en Tucumán. Después, muchos años después, la vida nos llevó a Tucumán, capital. Yo en medio de mi etapa universitaria pasaba siempre por un club que decía natación y me metí un día y dije, bueno, voy a empezar a pelearle al asma. ¿Vos sabías nadar? O sea, algo, No, nada, no sabía cero, nada. cero. Sabía lo de tirarme a un río y estos lugares, Claro. pero nadar o estilo o cómo respirar, todo, no sabía nada. Y bueno, me encantó cuando lo empecé. Tuve un entrenador en ese entonces y me enseñó a nadar y a los 6 meses me federé. O sea, fue todo muy rápido. Y empecé, claro, me copé con deporte. Era la primera vez en mis 21 años de vida que me sentía deportista. Claro. Entonces Encontraste un era, lugar y ¿viste? además rapidísimo. Claro, O sea, y ahí empecé a viajar por todo el norte, iba a todos los campeonatos de Catamarca, de Salta, de Jujuy, y a conocer lo que es la comunidad de la natación. Ya era grande tenía 21 años y bueno, y empecé a emprender siempre alrededor de este deporte. antes de encontrar este lugar en la natación, ¿sentías un tipo como de frustración por el tema de quizás no poder dar todo en los deportes, como que alguna limitación? Sí, me sentía como limitado con la respiración y bueno, la natación fue la que me permitió eliminar esa limitación y eliminar el PAF, que siempre lo usaba, y empezarme a sentirme normal, por decir así, ¿no? Decir, wow, puedo respirar bien, puedo aguantar 100, 200, 500 metros y puedo competir a esta velocidad, y era como un proceso que yo iba descubriendo y lo iba notando incluso, como te comentaba una vez, en mi cuerpo, como me iba desarrollando físicamente, que no lo había hecho en 21 años, ¿no? Que eso es mucho. Es un montón. Y eso, bueno, me entusiasmó un montón y por eso que le metí tanto hasta el día de hoy. Para mí la natación es la herramienta que a mí me funcionó para incluirme socialmente en donde estoy. Y entonces arrancaste de la nada, 6 meses te federaste, empezaste a competir. Y ahí, ¿cuánto tiempo estuviste compitiendo? En piletas. En pileta hasta los 26, más o menos 25, 26, donde me vengo a Buenos Aires. En Buenos Aires empiezo a tener como el bichito de salir de la competencia y empezar a conocer historias de nadadores. No teníamos Instagram, un barco viejo, pero empezaba a conocer historias de nadadores que comentaban en blogs, en internet, que cruzaban canales como el Gibraltar, La Mancha y otros canales del mundo, y a mí me copaba eso, me gustaba toda la parte social, ¿no? Y no competitiva. Y me gustaba mucho ver la historia de un nadador dominicano que había unido los 5 continentes nadando. Y había hecho todo un proyecto fenomenal, increíble, y se trataba de cruzar estrechos que unían continentes. Y cuando fui con esa idea a mi entrenador, le dije, yo quiero hacer esto, no quiero competir más, o no quiero entrenar para competir, quiero entrenar para lograr hacer cosas como esta. Y ahí empezó la etapa, la transición del pileta, por decir así, porque siempre entreno un pileta, pero la transición de pensar de que mis nados iban a ser en aguas abiertas, no en una pileta. O sea, tu primer desafío que te autoimpusiste fue cruzar hacerlo de los 5 continentes. Los 5 continentes. Tranqui, arrancaste tranqui. Tranqui. Sí. Era una locura pensar que yo iba a golpear puertas porque era un proyecto que había que armar, eran 10 países a los cuales había que llegar, había un presupuesto económico y yo tenía que golpear puertas para buscar la financiación de ese proyecto. Y mi know-how de natación no era nada. O sea, ¿qué hiciste? Claro, sí. El currículum estaba flojo de papeles. Sí, o sea, de pronto quería unir los 5 continentes nadando, pero detrás mío no había grandes hazañas que me respaldaran. Claro, ¿no? el currículum no estaba todavía abultado. Exacto. Pero bueno, así comencé. Por supuesto. ¿Y cuánto era lo máximo que habías nadado antes de empezar eso? O sea, en distancias.
Ahí empecé en una etapa de entrenamientos que lo lindo de unir el mundo del proyecto que nosotros hemos creado con mi entrenador fue que mi travesía o mi diferencia a la de este dominicano era de hacerlo sin neopreno. Ahí entra el frío. Y bueno, ahí tuve un trabajo de médicos, estaba yo en el CENAR, que una médica psicóloga me ayudó, me acompañó, me preguntó por qué yo decidí hacerlo sin neopreno. Evidentemente mi respuesta era para diferenciarme del dominicano, de hacer nuestro proyecto diferente al de él. Y ahí empecé a tener unas etapas de entrenamiento en Mar del Plata en pleno invierno, después de irme más al sur o meterme en piletas en invierno acá en Buenos Aires. Y así llegué a conectarme con el frío, y empezar a crear esa diferencia y hacer travesías. Una de mis primeras travesías de aguas frías fue en el Canal Beagle, en el sur, para unir Argentina con Chile. Y después entrenamientos largos que hacía con mi entrenador de 6 horas, 8 horas nadando en lagos o en piletas mismas, para entrenar la cabeza, ¿no? Porque al final el aguas abierta entrena mucho la resistencia, el dolor, el sostener el dolor de los hombros y el cansancio mental que te genera estar muchas horas en el agua. Es tremendo. Entonces, ¿la primera experiencia así con frío fue en el Beagle? Sí, antes había estado entrenando en los glaciares, pero el primer cruce a nado de una travesía en aguas abiertas fue el Canal Beagle. ¿Y ese cuántos fueron? ¿Cuántos kilómetros? 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros. Que tampoco es mucho, pero estaba a 8 grados. 8 grados, muy. Yo arranqué, mira, se ve que mi camino no va a ir por la natación. Yo arranqué hace 2 meses y dije, bueno, voy a empezar a nadar. Todavía estoy luchando para hacer 200, 300 metros seguidos, así que quizás lo mío no es por acá. Puede ser. Vamos a hacer. Bueno, entonces, el frío. ¿Y por qué? Ahí creo que vos lo dijiste, ¿no? Un poco para diferenciarte. Sí, pero notaba que no estaba bueno generar el mismo proyecto simplemente por hacerlo, sino que tenían que encontrarle una diferencia a este proyecto tan lindo que a mí me entusiasmaba, que era de unir los 5 continentes nadando. Y dije, bueno, yo quiero ser el argentino que una los 5 continentes. Una locura, porque tenía que ir, tuvimos que ir hasta España, de España cruzamos nadando a Marruecos, de Marruecos nos fuimos a Indonesia, de Indonesia nos fuimos hasta una isla que se llama Papúa Nueva Guinea y cruzamos nadando desde Indonesia a Papúa Nueva Guinea, que es Oceanía, Asia. De ahí nos fuimos a Jordania cruzamos el Golfo de Aqaba hasta Egipto. Una locura. Después fuimos a Estambul y cruzamos el Bósforo de Estambul, y después Rusia, que es el estrecho de Bering, a 3 grados. Ahí sí, por suerte, estuvimos acompañados de un gran equipo ruso que había dispuesto de una embarcación tipo hospital. Éramos 18 nadadores que hacíamos esto y ahí habíamos decidido hacer una posta para unir las costas rusas con la costa de Estados Unidos, que era Alaska. Y estuvimos 6 días en medio del estrecho de Bering, que no sé si alguien sabe lo que es el estrecho de Bering. Contanos porque yo sé. Ahí están los mejores programas de pesca mortal, pesca extrema. Eso es tremendo, las olas, la oscuridad, el frío. Estamos a 100 kilómetros del Polo Norte y ahí nadamos 6 días. Hielo, no un día, 6 días nadando constantemente entre los 18 para llegar hasta Alaska, pasando neblina, vómitos. Eso era tremendo. Todos en un barco, por suerte, pero que cada uno tenía una etapa y un tiempo para estar en el agua. ¿De cuánto eran las postas que hacían? ¿O era hasta que uno...? No, era de 30 minutos y teníamos como un descanso como de 6 horas cada uno. Ok. ¿Ese fue el récord Guinness? Ese fue el récord Guinness. O sea, tenés un récord Guinness. Ese es mi récord Guinness, de haber sido parte de esa hazaña histórica, difícil y que justamente también significó todos los cruces de unir el mundo que lo hice entre el 2013 y 2015, significaron realmente la posibilidad de unir el mundo nadando, porque lo hice entre países que generalmente están en conflictos. Claro.
y necesité mucho apoyo diplomático argentino para poder lograr cruzar nadando las fronteras. O sea, tenía que nadar, cruzar el Bósforo de Estambul no fue nada fácil, por ejemplo, aunque sea corto, que era casi 1 kilómetro 200 de nado. El cónsul argentino había logrado que para que yo pueda cruzar el Bósforo de Estambul, el tráfico del Bósforo se parara por 1 hora. Eso es como que yo corte la 9 de julio para que vos cruces caminando y claro, por 1 hora. O sea, tremendo. El Bósforo de Estambul es el canal más transitado del mundo por buques marítimos de carga comercial y ese canal se paró por 1 hora para que yo pudiera cruzar. Eso fue algo, una bomba en Estambul porque nadie sabía por qué se había parado el tráfico y estaba yo nadando en el Bósforo. Había un par de... Y era re difícil, hay mucha corriente y lo hice en 37 minutos. Nada, te sobraron 23. Sí, por suerte. Qué increíble. Y bueno, de todas esas, ya por lo que me dijiste, me imagino que esta última, ¿cuál fue la más dura? La más dura fue el Estrecho de Bering en Rusia. Sí. Y después todas tenían su condimento, porque todas fueron en lugares que culturalmente también era difícil de comunicarse, el idioma, con la gente de Marruecos. Bueno, en Marruecos tuvimos un apoyo de una asociación española que sale de Tarifa y llegamos a Marruecos. Eso fue un cruce que es muy conocido en el mundo por nadadores de aguas abiertas. Indonesia, por ejemplo, fue un lugar tremendo para nadar, que a veces sueño, como te dije también, de volver a estos lugares y registrarlo, ¿no? Para mostrarlo, claro, con todo lo que existe hoy, cámaras, drones y cámaras acuáticas. Pero Indonesia fue un cruce que también me marcó mucho, de llegar íbamos llegando a lugares que contrastaban mucho entre sí, ¿no? La diferencia de haber ido hasta Indonesia, a la isla de Papúa, y después ir a Jordania y ver toda una diferencia social, económica, todo diferente que nos choqueaba a nosotros como argentinos. Claro. Indonesia era prácticamente una isla indígena, donde la gente era bastante particular, era difícil de entenderlos. El fútbol había sido siempre un tema de conversación para unir, ¿no? Las intenciones de todos y salir a nadar. Y, por ejemplo, yo cuando comencé en Indonesia, crucé nadando 14 kilómetros a Papúa Nueva Guinea y llegamos a un lugar donde había una tribu caníbal. Como para ser un poco más y divertido. Eso era, sí, verla a la tribu ahí, si yo llegaba o no llegaba a la playa, y bueno, todo, recibir instrucciones también por la seguridad de uno, de todos los que estábamos ahí. Esperando a que te canses. O a que llegue, que llegue. Y esa travesía terminó en un monolito que hay entre los dos continentes, que están... generalmente hay monolitos en toda la unión de continentes en el mundo, que yo no sabía, pero son como unas torres de cemento que se marcan la división de continentes en el mundo. Y en Indonesia, entre Papúa e Indonesia, había un monolito en esta isla y ahí fue la finalización de mi cruce, haber tocado ese monolito. ¿Y cómo es la logística? O sea, vos arrancás... O sea, ¿cuánto duró todo el proceso? Me dijiste durante 2 años. 2 años. Durante 2 años. Sí. Entonces vos ibas, arrancabas en España, llegabas a España, te quedabas un par de días ahí, gestionabas todo, cruzabas, te quedabas en Marruecos. Sí. Marruecos, sí, hacíamos mucho trabajo de prensa y comunicación porque el proyecto tenía justamente que ver con la promoción de Argentina, el porqué, tenía un fin social, hablábamos de inclusión social a través de la natación. Entonces teníamos como conferencia de prensa en Madrid, después teníamos todo esto a través de las embajadas, conferencia de prensa en Rabat. Entonces aprovechábamos para generar un poco de comunicación sobre qué es lo que estábamos haciendo, porque no era simplemente ir y unir el mundo nadando, sino ir y tratar de mostrar por qué lo hacíamos. Y yo siempre hablé de la inclusión social a través de la natación, de lo que había sido mi vida y la importancia que tenía la natación y como una herramienta también para unir países. Y así fue, y eso fue genial porque el proyecto se visualizó a través de los medios de todos estos países con ese mensaje, ¿no? Y funcionó porque
Hubo mucho trabajo diplomático, cuando crucé Jordania, Egipto también, con todos los recaudos que tenía que ver con dos países que no... Claro, cuando hay conflicto, por qué se pondrían de acuerdo? Por eso, pero diplomáticamente, y no sabemos por qué, apoyaban a un proyecto deportivo que era incluso de un argentino que generaba un mensaje bueno para la sociedad. Entonces eso nos sorprendía porque podíamos haberlo no logrado, ¿no? Claro, tranquilamente pueden no ponerse de acuerdo y Claro, decirse, no, que nadie por y otro acá, lado. claro, no cruza, o no cruza de esa forma. Y no, lo hicimos muy bien, la verdad que a mí me encantó ese proyecto, fue un proyecto que incluso nos dejó mucha enseñanza a nosotros y lo logramos. Cuando decís nosotros, ¿cómo era el equipo? Porque uno piensa que la natación es en parte solitaria. No, sí, pero yo cuando nado con una embarcación al lado y esa embarcación iba principalmente con mi entrenador, que es el que me conoce, sabemos cómo trabajamos yo en el agua, él ahí, con la hidratación que tengo que recibir, a qué tiempo tengo que alimentarme o tomar sales, hidrataciones para poder estar hidratado, ¿no? En la travesía. También depende del calor, del frío, del evento. Así que sí, él es como mi brújula. Yo sin Pablo, por ejemplo, si vos me tirás al mar, me pierdo. Claro, te das para... Entonces, ese es mi defecto. No sé orientarme en el agua. Pero con Pablo estoy muy acostumbrado a tener un guía siempre nadando al lado mío. Eso es fundamental. Igual, en tu defensa no, porque es imposible. O sea, imagínate estar en el medio de la noche nadando en el medio de la... Nadie se ubica. Sí. No, pero sí, claro. Hay una película de la primera mujer que cruzó el Canal de la Mancha. Sí. Que ella se encuentra en un momento donde se tiene que separar de su equipo y tenía que nadar sola por una etapa hasta llegar a Inglaterra. Y en un momento ella se pierde. Y era la noche y ella logra llegar a la costa o saber dónde estaba la costa porque la gente que lo esperaba en la costa empezó a prender fuego. Para que ella sepa dónde estaba la costa. Estando en el mar somos realmente una cosa muy minúscula y nos perdemos y no sabemos dónde nos encontramos. Eso es fundamental, la guía para nadar en aguas abiertas. Ahí nombraste, tuviste una experiencia, ¿no? En el Canal de la Mancha. Tuve. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué pasó? Y frío. Y eso que yo tengo experiencia en aguas frías, en todo lo que es resistencia, pero esta travesía es una de las travesías más duras del mundo. Es el Monte Everest para los nadadores. Me tocó una noche muy fría, 14 grados el agua. Nosotros habíamos entrenado con Pablo en un rango de temperatura entre 16 y 17 grados, que es lo que estimábamos, o lo que nos decían que nos podíamos encontrar, y tenía 2 grados menos. Tuvimos una semana esperando también para la ventana y en Dover, en Inglaterra. Y bueno, mi cuerpo no resistió esa... Ahora, pero contale un poco a la gente cómo era, en qué consistía toda la travesía. O sea, ¿qué era lo que cruzar tenía que hacer? el Canal de la Mancha desde Inglaterra hasta Francia. ¿Qué son? 42 kilómetros. ¿Y que son en horas? ¿Cuánto son 13 horas, 14 horas. Bien, o sea, para poner en contexto, ¿no? Eran 13 horas nadando. Nadando en 14 grados, en plena noche, porque nuestra travesía comenzó a las 6 de la tarde. Y íbamos muy bien, tenía un buen ritmo, y a las 7 horas, por la mitad de la travesía, yo no lo noté, pero Pablo, mi entrenador, por eso es importante el trabajo con el equipo. Pablo notó que yo empecé a bajar el ritmo de brazadas, de 60 brazadas por minuto, 64, empecé a bajar bastante. Y ahí empecé a no escucharlo, porque él me llamaba, no le escuchaba, o empecé a desorientarme en el agua. Y bueno, decisión capitán Pablo, sacarme del agua. Bien. ¿Esa considerás que fue quizás como la derrota más grande, por así decirlo? Tuve otras, sí. Podría decir que las demás que tuve fue me sacaron por un tema climático, que ahora la cuento, que fue en Japón, pero el Canal de la Mancha sí, me sacaron y yo no me acuerdo cuándo me sacaron. Claro, te despertaste después.
Sí, pero estaba bien, ¿no? Pero de pronto es como que nunca pasé por un hospital ni nada. O sea, simplemente me venció el frío. Me venció el frío y no me di cuenta, pero yo sí recuerdo que el frío era parte de la travesía. Yo tenía que resistir el frío 14 horas, yo había entrenado para eso. Es verdad que sentía más frío de lo normal. Y ya era la 7ª hora, entonces ya estaba en el mitad del camino y empecé a sentir que che, Sí, algo está helado, ¿no? algo está raro. Sí. Y ahí ya, nada, me acuerdo al día siguiente que me levanté y ya sabía que no había terminado. Al día siguiente. Sí, al día siguiente me levanté. Bueno, eso es increíble porque muchas veces a uno le cuentan siempre las victorias, ¿no? Y uno Sí, cuenta, no, pero no, son no. muchas veces estas experiencias que te van pasando que son las que te terminan dando la fuerza para volver. La revancha. Claro. La revancha yo creo que es fundamental en el deporte, la revancha existe. A mí en la natación me ha dado muchísimas revanchas y sé que esos canales están ahí, se van a mantener ahí y yo tengo que volver a cruzarlos. O sea, ahí me quedan 4 canales en el mundo que harían la culminación de mis travesías que yo quiero lograr hacer, que son los 7 océanos. El Canal de la Mancha es un canal que que está dentro de esos 7 océanos y que me permitiría tener la triple corona de aguas abiertas. Como argentino, pues yo ya di la vuelta a la isla de Manhattan nadando, crucé el Canal de Catalina nadando, me falta el Canal de la Mancha. Pero bueno, estoy en una etapa también que hoy no tengo fechas, ¿no? De decir, bueno, ¿cuándo vuelvo a Japón? ¿Cuándo vuelvo a Molokai, a Hawái? ¿Cuándo vuelvo al Canal de la Mancha? Todavía no lo sé. Sé que lo voy a hacer pronto. Es cuestión de ponerme fecha. Pero también estoy en una etapa de lo que mencionaste recién, de estar liderando una fundación que es Nadando Argentina, que está en crecimiento también, que tiene que también ver con mis ideas, con mis ideales de la vida que funcionan a través de la natación y que hoy yo sé que muchos nadadores argentinos esperan que esta fundación funcione para que ellos también puedan acceder a lugares que nunca pudieran haber accedido, ¿no? O no podían acceder. Nosotros queremos ayudar a que eso funcione, a que los nadadores argentinos se conecten con un calendario internacional de aguas abiertas, que estamos trabajando por eso. Queremos que Argentina sea sede de un mundial, estamos trabajando por eso. Y eso también es para nosotros la razón por la cual nadamos o por la cual creamos esto. Como que pasaste toda esa ambición más personal de todos estos años, la empezaste a traducir a compartirla con el resto. Claro, que eso era la idea de crear la fundación Nadando Argentina. ¿Cuándo arrancó? Y la creamos hace 4 años, pero así literalmente empezamos a trabajar a full en toda la organización hace 3. Hace 3, sí. El tiempo que te lleva en crear una web, en crear toda la estructura de una organización y también aprender. No somos expertos en esto, somos nadadores, yo especialmente, y empezar a crear relaciones y apoyos y propuestas que generan también. Estamos muy vinculados con el turismo, porque todos nuestros participantes nadadores que vienen a nuestros eventos vienen del mundo entero. Eso. Ayer tuviste un anuncio. Ayer tuvimos un anuncio de un evento mundial que se hace a través de nosotros, que es la Winter Swimming World Championship 2028 en Argentina, lo que eso va a generar que Argentina sea la receptora de más de 2.000 nadadores del mundo, de 50 países, llegando a Argentina a nadar en aguas frías en la Patagonia. Increíble. Y eso nunca sucedió si no fuese por toda esta historia que te comento, ¿no? De haber comenzado a nadar en agua fría, de haber ido a campeonatos del mundo, a competir, a ir a China, Finlandia, Estonia, Rusia, a todos estos lugares, que nos permitió a nosotros ir conociendo de qué se trataba este mundo que en Argentina no existía. Increíble. ¿Alguna vez tomaste, calculo que sí, pero tomás noción a veces o sea, mirar para atrás y ver todo ese camino y todo lo que falta y todo lo que está pasando? Sí, y sí. Miro para atrás y después también soy muy impaciente. Me gustaría que las cosas sucedieran más fácil o Claro. a otro ritmo, pero también entiendo y voy aprendiendo que, bueno, no todos
se tiene que amoldar al ritmo que nosotros queremos, ¿no? Y hay tiempos que hay que saber encontrar y respetar de otros organismos, por ejemplo, un parque nacional o los tiempos de una organización internacional. Sí. Sí, hay una parte burocrática que uno no puede, Eso, no puede exacto, la controlar. palabra burocracia, que hay que saberla manejar y saber cómo amoldarse a esto, ¿no? Pero bueno, son tiempos que bueno, se van dando y yo tengo 41 años y ha pasado muchos años ya de estar detrás de estos proyectos y de seguir generando la posibilidad de que muchos nadadores hagan travesías en Argentina, crucen el canal Beagle, crucen el Río de la Plata, el Estrecho de Magallanes, aquí en nuestra región, que son los 3 cruces que hay en Sudamérica, y después que estos mismos argentinos se sientan capaz de ir a cruzar canales en el mundo, como yo lo hice. Es que hay canales en el mundo donde el único registro de un argentino he sido yo, hasta el día de hoy. Entonces eso a mí me genera decir, wow, qué pena, ¿no? Porque hay tantos nadadores argentinos y tantos buenos nadadores, incluso mejores que yo, que podrían estar representando a Argentina o creando récords o cruzando canales, movilizando un mundo de nadadores que ponga a Argentina en lo alto, ¿no? No solamente lo que yo hice hace un tiempo o lo que podría llegar a hacer luego. Pero Sí, que necesitan un poco más de apoyo y más de... sí, abrir ese camino, como sucede en otros países. O sea, yo he conocido clubes en Estados Unidos, en San Francisco o mismo México, que tienen una lista enorme de nadadores que han cruzado todos estos canales que yo te comenté. Claro, qué locura. Che, y hay algo que trasciende a todo y que por eso también es que yo quería hablar con vos, porque nuestra marca se llama FU, ¿viste? The Future You. Sí, sí. Y nosotros siempre hablamos de cómo hacer para llegar a ser tu voz del futuro, pero de tu mejor versión. Y que muchas veces la diferencia entre que la alcances o no la alcances es esta voz interior que todos tienen, que muchas veces te dice que no, ¿no? De que, che, bueno, tengo que meterme en el agua fría y te metiste y quieres salir y le haces caso a esa voz y salís. O en cualquier aspecto de la vida. Bueno, tengo que ir a entrenar, no tengo ganas, llueve, esa voz te dice no vayas, no vas. Pero que la diferencia entre llegar a ser esa versión del futuro o ser una versión menor, por así decirlo, está en ganarle a esa voz. Entonces Sí. yo imagino en toda tu experiencia luchaste contra esa voz, imagino. Y al día de hoy imagino que la seguís teniendo. Sí. ¿Cómo le ganás? O sea, ¿cómo cuando te metes? Wow. Y con voluntad, ¿Aparece? ¿La tenés? sí, en todo. En todo, no solamente en el agua. A veces te encontrás con estas burocracias y trabas de la vida en los proyectos o en cosas que querés lograr y que no salen, y a veces decís, che, ¿y si lo dejamos? ¿No? ¿Y si lo toma otro o que venga otro y lo haga? ¿No? La verdad que yo disfruto mucho también de mi vida, del deporte, de la comunidad que he creado en el mundo entero. Soy parte de un board también en Finlandia que me permite viajar, como decías vos. Ahora me voy a China, un campeonato, en el campeonato más grande de China. Después voy a Polonia. Y soy feliz haciendo lo que hago, ¿no? Que ser representante de un deporte como la natación o la natación de invierno o un referente en este deporte. Y sí, por supuesto que cuando me encuentro en desafíos así, como decir, cuando encontrás trabas, tenés Sí, boicot ese interno. boicot interno que decís, bueno. Pero no, lo sé superar también por la gente que está al lado tuyo, ¿no? El apoyo emocional y el trabajo emocional o la inteligencia emocional también viene por la gente que te acompaña, que te conoce, que sabe lo que haces, las palabras de ánimo de tu equipo, de la gente que sabe que vos le diste todo, lo diste todo y que, bueno, que te va levantando. Yo creo que ahí también
saco mucha energía en eso, ¿no? De decir, bueno, tranquilo, va a salir, todo va a estar bien, vas hacia adelante. Me pasó mucho en el agua, en momentos de que pensé que no lo iba a lograr, en seguir resistiendo ese dolor de cansancio de hombros, de cabeza, de cuerpo. Me pasó mucho en travesías también, en encontrarme en medio del mar y ver la costa a 2 kilómetros y seguir nadando en contracorriente y no llegar nunca, ¿viste? Y quemarte la cabeza en ese tipo de situaciones y superarlo, que eso es lo más lindo cuando llegás y decís, wow, acá estoy, te tirás ahí. La regla de la natación de aguas abiertas marca que el nadador tiene que salir desde tierra seca y llegar a tierra seca siempre y cuando las circunstancias se den, de seguridad especialmente. Y cuando uno llega a completar una travesía, es prácticamente que tu cuerpo se derrumba porque nadaste 14 horas, nadaste casi un día y el cansancio es enorme, ¿no? El cansancio físico del sol, de las horas que estuviste ahí, de la sal que te come la boca, porque la sal realmente te cocina la boca, la sal del mar. Es muchas cosas en contra que de disfrute, ¿no? Sí, y que le van sumando a esto que decís vos, al llegar, y mientras más difícil fue todo, mayor es la... Más valor le das a la acción, tal cual. Más valorás todo. Yo imagino que debe ser como ya casi que medio adictivo, ¿no? O sea, llegaste y después terminaste y bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Sí. Quiero más. Sí, obvio. ¿Cuál es el que sigue? ¿Dónde está? ¿Qué hay que hacer? Y me quedan. Bueno, eso te quería preguntar. Tengo ya, ganas. Ya, para ya ir me estás animando. Para ir terminando, me habías comentado, ¿cuáles son las próximas travesías que vienen? Y me queda el estrecho de Cook en Nueva Zelanda, el canal del norte entre Escocia e Irlanda, que es para mí el más difícil, porque se nada en 10 grados, sin neopreno, y son casi 30 kilómetros de nado entre Irlanda y Escocia. Entonces ahí hay que trabajar mucho el frío, demasiado. Y me queda el canal de Tsugaru en Japón, y el canal de la Mancha. El canal de la Mancha. Esa es una revancha. Sí, esa es la revancha la que más espero. Además es re difícil llegar no es que voy y cruzo, sino hay una organización en Dover que te tiene que dar fechas para cruzar porque hay una lista de espera enorme de nadadores del mundo que intentan cruzar el Canal de la Mancha. Y a veces las listas de espera son de 2 años. Es un montón. Por eso ya te tenés que anotar. Hay un nicho de un movimiento de natación de aguas abiertas que es enorme, que a veces no lo conocemos nosotros, los seres humanos. Sí, yo me estoy enterando de nuevos lugares del mundo después. Y ahí es un movimiento de natación de aguas abiertas increíble, que mueve una masa de gente que viaja, que se prepara, que está conectado con la vida sana, con el entrenamiento, con los desafíos y vos hoy ya le vas a aparecer en el algoritmo, ya que hablamos de esto. Te va a salir toda aguas abiertas. Publicidad. Así, de todos los nadadores, historias y récords que existen hoy en el mundo de travesías que generan esto, ¿no? Un movimiento deportivo, extremo, que genera motivación, admiración por mucha gente, inspiración. Yo creo que la natación es una herramienta también para inspirar a otros a demostrar que nada es imposible, ¿no? Me encanta. Mati, ya para ir cerrando, ¿no? Me gusta siempre que la gente de acá se lleve o alguna herramienta o alguna inspiración o ganas de, y siempre le damos un minutito, 2 minutitos al invitado para que le cuente a la persona del otro lado de la cámara que lo está viendo que se lleve algo, y no tiene que ser necesariamente para un nadador. Si querés, puede ser uno para nadador y otro para no nadador, pero hay muchas cosas, por ejemplo, esto de que vos en un momento te sentías limitado en tu infancia y 5 años después estabas cumpliendo cosas que nunca te hubieses imaginado. O sea, para esa persona quizás que se siente limitado con algo que le pasa en su cuerpo, con algo, ¿qué consejo le darías para tratar de llegar a ser lo que quiere ser? ¿O se entiende? Mi pregunta la hice sí. medio rebuscada. Mirá, yo soy un soñador, un emprendedor en lo que me gusta, en lo que es la natación.
elegí un nicho súper difícil, pero aprendí que la natación me ha formado como persona, que un proyecto te forma también como persona, te genera muchos fracasos, momentos de fracasos o de desánimo, pero la perseverancia es fundamental. La perseverancia para mí, el escuchar esa voz que te dice que sí, sí, la voz buena, el seguir adelante, es lo que te permite que saques energías y sigas adelante con intentarlo todo, ¿no? Intentarlo todo para lograr lo que uno está buscando. Para mí, yo sigo en esa etapa. Creo que lo que yo quiero lograr como persona, con lo que quiero hacer con Nadando Argentina o con mis travesías de natación, todavía no se culminó. Espero hacerlo pronto y decir, bueno, este es mi grano de arena hacia la sociedad y hacia la natación que me dio todo en mi vida. Y poder ser un agradecido de la vida o decir, bueno, la posta, van a empezar a aparecer seguro muchos nadadores que van a tomar la posta de todas estas travesías en Argentina y van a seguir apareciendo nadadores que van a cruzar canales y en ese momento me voy a sentir muy satisfecho de todo lo que hicimos, de lo que hacemos y cuando llegue ese momento, 2028 por ejemplo, y veamos que vengan 2.000 nadadores de 50 países o más del mundo entero a Argentina para nadar en un glaciar como el glaciar Perito Moreno, me voy a sentir realmente muy satisfecho por el enorme trabajo que venimos haciendo hace años en tratar de posicionar a Argentina a nivel mundial en un deporte que antes no existía en la mente de ninguno de nosotros. No, y lo están logrando, sin duda. Sí, entonces eso me llena de mucho entusiasmo porque es un evento que genera trabajo, genera actividad económica, rompe la estacionalidad en las ciudades donde se hacen en pleno invierno. Entonces eso me gusta. De repente encontré algo que funciona muy bien para lo que nosotros no imaginábamos y que hace 30 años en los países nórdicos eso es una cultura, ¿no? Es cultural ver gente nadando en aguas de 0 grados, sauna, nadar, competir, ir a competir en otros países que están cerca, pero nunca antes, en 30 años, esas competencias salieron de esos países y ahora y llegan a un país, Sudamérica. Claro. Entonces yo creo que eso tiene que ver con la perseverancia, con haber persistido en la idea, haber un poco luchado con esa burocracia y con las mentes que no querían abrir a que esto realmente podía ser posible en Argentina y hoy lo estamos viendo, así que esperamos mi mensaje es eso, que se persevere en los proyectos que uno tenga, en el trabajo que uno haga y que evidentemente todos sufren fracasos, no todo es color de rosa, pero que el final, cuando llegas al final, es increíble. Ahí lo disfrutas. No, es increíble. Ahí lo disfrutas. Yo me quedo con eso. Imagínate todas las cosas que no hubiesen pasado si vos le hubieses hecho caso a tu cabeza cuando te dijo que no un montón de veces. Todo lo que te hubieses perdido de vivir, todas las conexiones, todo. Sí. Qué importante ganarle. Sí, le agradezco al dominicano por haberme inspirado en hacer Marcos Díaz, se llama, nunca lo conocí, pero me inspiró mucho su proyecto y creo que ahí comienza la base de todos los míos. De ver un alemán por ahí que diga, voy a ver qué puedo hacer, le voy a pasar desnudo ahora. Sí, ya no sé cuál sería el desafío después de esto. Pero Mati, muchísimo. Gracias. Muy inspirador todo, la verdad. Me llevo un montón de cosas. Así que muchas gracias por venir. Me encanta. Carlos. Vamos a tener que... Acá siempre hacemos una parte desde lo que es la teoría a lo que es la práctica. Así que vamos a ver qué... Tinas de hielo. Tinas de hielo. Necesito que me des tiempo para empezar a nadar mejor. Todavía me estoy ahogando en la pileta, pero ya cuando la agarre vamos a tener que hacer algo. ¿Está bien? ¿Quedamos? Sí, obvio. Me encanta la idea y contar con nosotros, obvio. Excelente. Ahí le metemos. Gracias, Mati. Gracias.